Mateo 13, versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ve que el versículo 31 dice que es una parábola. Una parábola es una historia, pero por fortuna esta historia es contada por Jesús. O sea que Jesús, que es Dios, encuentra esa parábola con qué arenita, con qué interés de colocar al lado una verdad. Porque una historia, pero es para colocarla al lado que una verdad. Entonces en el verso 31 y 32 hay una verdad. Ahora, recuerden que las verdades de Dios son de Dios mismo. Incluso se puede decir que es como un misterio que las personas no cristianas, cuando leen, por ejemplo, esta historia del 31 y 32, no es que no entienden, es que no pueden entender, porque solo los que pueden entender los misterios de Dios que están en el texto son las personas que son discípulos. Por eso es una invitación a que nosotros, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, prediquemos la palabra para que otras personas lleguen a ser ¿qué? Cristianos, lleguen a ser discípulos. Bien. Le dije a Pablo cuál fue la historia en Mateo 13. Ya sabemos cuál fue la historia, que es la historia de la parábola del sembrador, del 1 al 9. ¿Y cuál fue la verdad de esa historia? A ver, si alguien me colabora. Miren que estoy hablando de Mateo 13. Bien. A ver, hermano, usa el micrófono ya que lo tienes ahí en la mano. La verdad de la parábola del sembrador es que la buena tierra no es un corazón que no peca, sino que es un corazón que está limpio, o sea, que está arrepentido de pecado y de maldad. Esa es la intención del pecado. Bien, ustedes recuerdan esa enseñanza, ya pasó. Dijimos que el efecto de la palabra oída, o sea, cuando usted oye la palabra, ¿de qué depende? De si tiene el corazón limpio de pecado y de maldad. Cuando una persona oye la palabra de Dios sin un corazón limpio y lleno de maldad, eso va a tener un efecto, y eso ya lo estudiamos. Bien, pero yo dejé una tareita, ¿cierto? La tareita es basados en la segunda historia, que está en donde está en Mateo 13, 24 hasta el versículo 30, nos dice a nosotros, hay una historia. ¿Cuál es la historia? La historia ahí está. ¿Cuál es la historia, Patricia? El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y luego yo les dejo una tarea a ustedes, ¿y cuál es la verdad de esa historia? Entonces levantan la mano y comparten. Recuerden que esto no es un examen, por lo que veo, y no vamos a dar chocolatinas o pues, algún dulcecito, pero yo sé que usted no lo hace por eso, si me quiere colaborar. Recuerde que estamos hablando de la verdad al lado de qué? De la historia del trigo y la cizaña. Bueno, empezamos, tenemos uno. Hermano Edgar, por favor. Pastor, Hermano, lo que diga lo dices ahí, ¿sí? Para que quede registrado, sí. que la cizaña me ayuda a madurar. Y la cizaña Sí, o sea, sí, lo ayuda a madurar, me ayuda a madurar. estamos diciendo, esa es una historia, y cuál es la verdad de esa historia. ¿Alguien más? Hermano Mario. Pastor, creo que como trigo debemos crecer en medio de la cizaña. Sí,
Y vean, debo de ser sincero. Si Jesús cuenta esa historia y nosotros no sabemos cuál es la verdad al lado de esa historia, es simplemente una ¿qué? Una historia. Porque no cumple ¿qué? No cumple el propósito él. Porque historias, Marlon, porque las historias son fáciles de recordar. Pues, y si uno enseña con historias es mucho más fácil de recordar. Y hay una historia para colocar al lado de una verdad. Bueno, voy a dejar que alguno de ustedes en estos días vaya pensando cuál es la verdad. Ya tenemos la que nos acaba de decir Edgar, nos acaba de decir quién fue, Marlon, cuál es la verdad. Entonces, incluso la historia es que en Mateo 13 hay una historia que es la primera historia de Mateo 13. ¿Sí ve? Y la verdad de la primera historia, cuando yo leo esta historia, yo debo saber cuál es la verdad que lo acompaña, por supuesto. Luego Jesús nos presenta una segunda historia, que es la que ya estudiamos, también como la primera, sobre la parábola del qué, del trigo y la cizaña, que es del versículo 24 hasta el versículo 30. Y que, Paola, debemos de saber la historia o entender la historia, pero saber cuál es la verdad de qué, de esa historia. No lo que yo de pronto me imagine, sino lo que Jesús espera que le entendamos a él. Luego, cuando estamos hablando nosotros de la primera historia que ya estudiamos y de la segunda historia que ya estudiamos, y la verdad de cada una de ellas, eso es lo que se llama el misterio, ¿cierto?, que el Señor Jesús nos da a saber sobre esa historia. O sea, yo les cuento esto para que ustedes tengan en cuenta que esta verdad. La tercera historia que nos presenta Jesús, no la iglesia, Jesús, está en Mateo 13:31, que esa es la historia que vamos a intentar abordar en esta oportunidad. ¿Cuál es esa historia? Es la historia de, ahí está escrita la Reina Valera, dice, ¿tú tienes Reina Valera, hermano? La parábola de la semilla. Exacto, la parábola de la semilla. Eso quiere decir que esa historia, a través de la historia, Jesús va a revelar un misterio. Eso no lo saben los no creyentes. Y me atrevo a decir que a veces, no siempre, ni los creyentes saben cuál es el misterio revelado. O sea, no saben y pueden vivir teniendo ese misterio revelado, vivir sin ese misterio revelado, y eso le va a hacer falta. Le va a hacer falta en su vida. En la cuarta historia, Jesús nos presenta, que está en Mateo 13:33, esta historia. A ver, Miguel. Parábola de la levadura. Entonces, esa es una historia donde Jesús trae una historia muy breve, pero él está colocando una verdad para que más que la historia yo tenga en cuenta esa verdad. Y si es una verdad de Jesús, me la necesito, no debo de estudiar. Entonces, vemos nosotros que Jesús nos presenta ¿cuántas historias tenemos? Tenemos la de Mateo 13:1, la parábola del 24 van 2, la del 31 van ¿cuántas? 3, y la del 33 son ¿qué? La cuarta parábola. La cuarta parábola. Hay también otra parábola, o sea, ¿qué número? La quinta parábola, ¿sí? Y esa es una historia que está en el texto de Mateo 13, versículo ¿qué? 44. Es la historia del ¿qué? Del tesoro escondido. Y esa historia tiene una verdad. Y nosotros necesitamos
esa verdad porque es revelada. Los no creyentes no saben qué es la verdad de esa historia, pero aún digo al creyente, no estoy diciendo ni señalando a nadie al creyente que no saben cuál es esa verdad. También tenemos en otra historia que está en el versículo de Mateo 13, 45, que viene a ser ¿qué número? La sexta historia. Y el título que tenemos aquí es ¿cuál? La perla del gran precio. Entonces es una historia muy corta que hace Jesús, mira la capacidad que tiene Jesús, Michael, pero esa historia es porque hay una verdad que está revelada, que nosotros debemos de conocerla. Si nos falta, esto puede producir en nosotros de pronto una pérdida de muchas verdades de la Escritura. Luego tenemos la otra historia que está en el versículo ¿qué? En el versículo ¿qué? 47. Y esa historia es una historia sobre ¿qué? Sobre la red. Pero esa historia es para que al lado hay una verdad. Y es un misterio revelado de Jesús para su pueblo, para sus discípulos. Pero la gente no cristiana no sabe a qué se refiere. Y me temo que muchos creyentes no lo saben. Por lo tanto, no están disfrutando de una verdad revelada de parte de Dios. Luego viene la última, que Jesús trae esa historia y es a la vez una historia y una sorprendente conclusión. ¿Cuál es la historia, Miguel? Tesoros nuevos y viejos. Tesoros nuevos y viejos. Entonces ahí, en esa historia, hay una verdad. Y si nosotros miramos el texto y desconocemos la verdad de esa historia, estamos como los no cristianos, que si usted le pregunta a un no cristiano, dígame qué quiere decir esa historia que está en el 51 y el 52, el barrio, yo no sé. Pero puede ser un creyente que no esté disfrutando de qué, de ese misterio que revela. Por eso es bueno estudiar la Escritura. Y dije, Miguel, que termina con una historia, pero una sorprendente conclusión. Mire la pregunta, lee la pregunta que dice en el 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí, Señor. ¿Quiénes respondieron sí, Señor? Los discípulos. Entonces, esa pregunta para nosotros. Nosotros, dice Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos dijeron que sí. Quiera Dios, y Él quiere que nosotros pudiéramos responder que de la misma manera. Voy a decirle algo que ya lo estudiamos, pero sobre el trigo, porque todavía está pendiente en la hermana Gloria la pregunta. ¿Cuál es la verdad de la historia del trigo y de la cizaña? ¿Cierto? Y espero que ustedes le oren al Señor con las enseñanzas que han tenido, ustedes pueden darse en cuenta a qué se refiere. Entonces, la pregunta es, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor, eso es lo que ellos respondieron. Entonces, haber entendido todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las historias. ¿Cuáles cosas? Las historias, pero sobre todo conocer que Michael, las verdades, ¿cierto? Entonces, a veces en nuestra vida no conocemos, como creyentes, muchas veces, esas verdades. O sea, no conocemos un misterio revelado, ¿sí? Es decir, no sabemos ese misterio. Y Jesús les puede presentar ¿qué? ¿Cuántos misterios presentó aquí? ¿Sí? Bueno, oíd, las que presentó aquí
que es fácil de encontrarla rápidamente, él está diciendo, él espera que nosotros sabemos las historias y sabemos las verdades que vienen al lado. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Habéis entendido estas cosas? Yo creo que usted sí entendió la historia del sembrador. Usted sí entendió la historia del trigo y la cizaña. Y preguntó, como adelantándole, usted sí va a entender la historia y la verdad de la semilla de mostaza. ¿Habéis entendido estas? Ahora, aquí hay algo que Jesús presentó las parábolas, pero que notamos, Adriana, que unas Él las explica y otras no las explica. Y la del versículo 31 y 32, Paola, Jesús no la explica. Y después vamos a dar cuenta que hay otras parábolas que no explica. Uno pregunta, ¿por qué no las explica? Él explicó la número 1, la semilla, ¿cierto? Y él explicó la 2, la trigo y la cizaña. Él explicó la 2. Pero la 3, aquí Jesús lo presentó, mas sin embargo, cuando estamos leyendo nosotros el texto, aunque Jesús los hace que separadamente, ¿cierto? Cuando usted y yo no tengamos la explicación de la parábola que hace Jesús, tenemos que tener lo que se llama, Jaime, tener en cuenta unos pasos. Y los pasos son, y eso es lo que vamos a mirar inicialmente, es qué hacer cuando Jesús en el texto no lo explica. Esto es lo que yo de tener en cuenta. Lo que voy a tener en cuenta es que aunque son diferentes historias, todas pertenecen a qué enseñanza, Marlon. Te lo digo ahora incluso en griego. Esos son estructuras del reino de los cielos. En otras palabras, Edgar, así es el reino de los cielos. Es que yo pienso, no. Es como dice quién, Jesús. ¿Ven que es muy importante? No es lo que yo pienso. Y cuando digo que no es lo que yo pienso, no estoy hablando simplemente de mí, sino que estoy hablando de cualquier persona, ¿sí? De cualquier persona que lee la Escritura. Estamos diciendo que así es que la Escritura que del reino de Dios. Hoy en día, ¿cuál es el reino de Dios? Paola, ¿qué hemos dicho? Michael, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es? ¿Qué hemos dicho, Edgar? La iglesia. Así es la iglesia, es la Escritura, usted no la puede cambiar, no la puede cambiar. Una vez, Jaime, alguien me dijo que en la iglesia había mucha cizaña, y yo le dije, sí señor, en la iglesia A, B, C, D, donde sea, hay cizaña. Y hay creyentes buscando iglesias sin cizaña, que pesar, no han leído el texto. Lo que el texto está diciendo es que la cizaña son los hijos de ¿qué? No, hombre, eso es lo que dice el texto. ¿Y el trigo son qué? ¿Son los qué? El trigo son los creyentes, los hijos de quién. Lo estoy diciendo porque ya lo dije para no, pues, aquí volver a repetir lo mismo. Entonces, estamos diciendo que en el reino de Dios siempre es así. Siempre en el reino de Dios, siempre escríbalo, siempre el reino de Dios está formado es por trigo. Lo que no, Jaime, aunque esté viniendo, no esté actuando, ¿cierto? Que sea cizaña, ahí está, pero ese no es el trigo. Ese no es el trigo. Entonces, a veces alguien me dice, hermano, es que yo conozco a alguien que tiene un testimonio pésimo, hermano, pero es que es verdad. No le estoy mintiendo, es que yo le conozco la vida que lleva. Ese es un cristiano, hermano, cizañoso. Usted está equivocado. Él no es un cristiano cizañoso, él es un cizaña. Porque el que es trigo no es así, porque Jesús mismo dijo que el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Entonces hay muchos tratando de buscar una iglesia donde no haya cizaña. Déjeme decirle, pierde el tiempo, porque esa es la estructura de ¿qué? Del reino, así es.
Jaime, tú llevas 20 años, tienes muchos ir y venires y cuestiones, y yo se lo pregunto a él. O sea que todos los que vienen se quedan aquí, todos. Bueno, yo llevo tiempo en el servicio al Señor y todavía no he visto en los años, en la iglesia donde yo he estado, que todos son, ¿cómo es Jaime? La verdad, todos se quedan ahí. No, vea, yo una vez hice con Jaime, yo nunca olvidaré esto, Marco, Paola, el pastor tenía la costumbre, no sé si todavía, conseguía unos recibos que mandaba a hacer, sí, sobre las personas que se convierten al Evangelio, le tomamos el nombre, sí, todavía lo hacemos. Sí, señor, sí, señor. ¿Verdad que está peor que va a hacer? Entonces manda a hacer talonarios, vea, ay, gracias, vea, talonario, iglesia cristiana, la fecha de la conversión, el nombre, el apellido, la dirección, marque usted aceptó a Cristo o viene de otra iglesia y se reconcilió con Cristo, con quién vino, queremos orar por usted, si es adulto o joven, etcétera. Me voy a colocar un anciano que también es muy bonito, hombre, anciano es bonito, ¿sí o no? A mí no me molesta que me digan viejito, me encanta. Y consolidador, o sea, quien está encargado de la persona. Y Jaime tenía la costumbre de sacar de estos talonarios de 1000. Y llegamos, Edgar, a hacerlo. O sea, lo vimos, vino, lo saludamos, supimos el contacto y por varias veces Jaime cambió de talonario más de 1000, sí, Jaime, 1000. O sea que puedo decir que por aquí Dios nos ha dado el privilegio de predicarle a más de 1000 personas. Han estado oyendo, pero ya no está. ¿Eso qué quiere decir? Que así sea el reino de Dios, así es la iglesia. La gente viene, oye, unos se quedan y siguen en el Evangelio, otros no se condenan y se quedan. Y los que se quedan, los cristianos, se enredan todos ahí. Cristiano, ¿cómo va a ser cristiano? Si fulano de tal yo le presté 10 millones y no me los ha pagado y le voy a cobrar en el radio. Vea, mío, eso no es un trigo, es una cizaña. Usted tiene que ser sabio. Si usted tiene solo la verdad de esta primera historia de Mateo 3:1, ¿usted es qué? Hermano, es que yo le digo, hermano, es que yo digo cristiano, ay no, no. ¿Qué es lo que estamos hablando en los... Entonces estoy hablando a Jaime solo de una verdad. Ahora, cuando le enseñe y aprendamos, o usted lo sabe, por supuesto que hay que dar siempre esa oportunidad, es hermana Gloria, cuando usted y yo tengamos la verdad de este texto, vamos a hacer ¿qué? Así como lo de la siembra, como lo del trigo, así nosotros tenemos la oportunidad. Entonces, ¿qué fue más lo que dijimos? Que estas enseñanzas son ¿qué? De acuerdo de la palabra en griego. Sí, ¿qué quiere decir? Jaime, a la iglesia evangélica cristiana que usted vaya, siempre va a encontrar la misma estructura. A Jaime le ha tocado, a mí me ha tocado. El pastor, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias. Vengo a visitarles, muy bien, bienvenido. De pronto al finalizar tenemos algunas palabritas si tiene tiempo. Así hago yo pues, Jaime, no aquí, en otro hora tiempo, yo lo hacía, hablamos, o sacamos un tiempo y hablamos, dice pastora, lo que pasa es que yo vengo de otra iglesia evangélica, tengo malos testimonios, y yo voy a estar aquí. Y se queda 3 meses y a los 3 meses dice, no, está en la iglesia. No hay malos testimonios. Como le parece, no conoce la estructura de la iglesia. Que Jesús dijo, en la iglesia del Señor va a haber trigo y va a haber gente que viene, no se convierte, se queda y se queda para pulirlo a usted, para pulirlo. ¿Qué es pulirlo? Pulir, ¿cierto? Uno va a aprender eso. Entonces escuche, solo Jaime, en la primera historia,
nos deja a nosotros. La segunda historia nos deja claridad, es persona que se vaya de una iglesia cristiana por malos testimonios, le doy la bendición. Usted va a ser el judío errante. Porque nunca lo va a encontrar. Y de pronto le sale una ñapa más grande y le sale peor que el pastor es el que está en pecado y hablando mentiras y quitándole hasta... Yo me acuerdo una vez que un hermano de la iglesia de Villahermosa se fue, hermano, porque nosotros pedíamos el diezmo y se fue a otra iglesia. Él no conoce la estructura que en las iglesias tiene el diezmo, o no. A mí la iglesia que no tiene el diezmo a mí me extraña. ¿Qué estaba pidiendo? Claro, es el diezmo. Y se fue y me la montó Laura. Y al final, fue a otra iglesia y yo conocí al pastor, ese les pide el 30. Y yo dije, se sale, Jaime, y yo también. Entonces, Entonces, después de hablar de la palabra como siembra en el capítulo 13, 1 al 9, después de hablar del trigo y la cizaña, del versículo 24 de Mateo 13 hasta el versículo 30, entonces ahora vamos a leer lo que vamos a explicar. Lee Mateo 13, 21, 2 versículos, hermanos, pero profundos. Versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, después de las dos anteriores, viene esta historia. Se la voy a resumir en menos de un minuto. Está presentando una semilla diminuta, que si usted se la coloca en el dedo se pierde, diminuta, que va creciendo y va creciendo, pero era diminuta y va creciendo hasta volverse ¿qué? Una gran hortaliza, hasta volverse árbol grande para que los pájaros hagan nido en su campo. Ya les dije todo. Usted ya sabe esa historia. Ahora, hermana Solecito, y esa enseñanza ¿qué verdad tiene? Eso es lo que estamos estudiando. Una verdad muy profunda, para que sepan, muy profunda, una verdad muy profunda. Entonces, como esta parábola viene de hablar de qué, de la anterior, que es la del trigo y la cizaña, ¿cierto? Tiene la sorpresa para nosotros que no tiene interpretación. No como la otra que yo podía decir, Jesús dijo, Paola, que así es, Jesús dijo que así es, pero como aquí no se explica, ¿sí? Entonces Jesús no lo explica porque es como si él quisiera, Jaime, adiestrar a los discípulos que con la ayuda del Espíritu Santo entren en el arte de la interpretación. O sea que en ocasiones de estas historias Jesús, alguien no las explica, es para que usted entre en el arte de la interpretación. ¿Y por qué? ¿Por qué, Laura? Porque se tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra. Tiene dos cosas para interpretar, tiene la palabra, el ministerio de la palabra, y tiene que el Espíritu Santo. Entonces, como ya Jesús murió y resucitó, ahora que tenemos la palabra y el Espíritu Santo, debemos de adiestrarnos en qué, en lo que dice la palabra y lo que dice que el Espíritu Santo. Entonces, no es extraño entonces que la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí?, ha sufrido muchas malas interpretaciones por parte de muchos expositores. Hermano, ¿por qué? Porque como no está la interpretación, entonces la gente interpreta como quiera. Entonces eso ha dado paso a que ha sufrido muchas malas interpretaciones. Entonces uno pregunta, bueno, listo, pastor, si la verdad es que no hay ninguna explicación de Jesús, ¿qué es lo mínimo que uno debe tener en cuenta cuando estudia una parábola?
una historia, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo primero es que para una correcta interpretación o exégesis, que usamos ese término, es que la verdad siempre ha de ser la misma. ¿Se entiende eso? Usted va a interpretar, entonces en el 31 y el 32 hay una verdad, pero esa verdad debe ser ¿qué? Debe ser la misma. O sea que esa verdad usted la encuentra ¿en dónde? En el Antiguo, en el Nuevo, en los dichos de Jesús, en los dichos de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, el que escribe. O sea que estamos diciendo es en una correcta interpretación. Esa verdad siempre ha de ser la misma, y cuando usted predique, usted no puede irse en contra de ¿qué? De esa verdad. Vean, yo se lo digo porque tengo relaciones pastorales, y he estado por asunto del ministerio en eso, y he escuchado hombres que un domingo hablan sobre la salvación y el perdón de pecado lindo, y uno sale de y el otro domingo todos salen condenados. Que algo como medio loco, ¿no? Uy, sí, soy salvo, tengo el perdón de mis pecados, amén, gloria a Dios, aleluya, y el domingo viene, y no sé, como que comió mucho brío el expositor, y entonces ustedes se van a condenar, ustedes no tienen el perdón de Dios, ustedes no acá como medio ¿qué? Porque hay expositores que no sostienen la verdad, sino que la cambian cada 8 días. Primero decía una cosa, mañana decía otra, mañana decía otra. Lo primero para una correcta exégesis es que cuando se interpreta la verdad, siempre ha de ser que la misma. Escuche, una parábola, historia, nunca trae contradicción a otra parábola. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están entendiendo eso? Una parábola no lleva en contradicción la otra parábola, ¿sí? En las enseñanzas de Jesús hay una perfecta armonía en la concepción de ¿qué? De esa verdad. Es decir, Jesús no cuenta una historia para traer una verdad y después cuenta Michael otra historia, y esa verdad que trae esa historia anula la historia anterior. Así no es Jesús, y así no debe ser ningún expositor de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en las parábolas? Siempre es que aunque Jesús no le explique, lo que Jesús está haciendo es que con esa parábola o esa nueva historia va a enriquecer la verdad acerca del trigo, va a enriquecer la verdad acerca de la siembra, y así va a ser. O sea que cada historia enriquece ¿qué? La verdad. Paola, ¿lo está entendiendo? No lo anula, lo enriquece, ¿sí? Vea, podría dar una lista, y le digo la verdad, podría dar una lista de la manera como esta parábola de mostaza ha sido interpretada de manera errada. Y en mis notas tengo nombres tengo nombres de conocidos expositores bíblicos, tengo los textos. Los tengo la lista. Y aún tengo lo que se llaman los comentarios de ellos. Y cuando comentan acerca del texto de qué ¿cuál texto estamos hablando, hermano? Hermanos, errados completamente. ¿Por qué? Porque, Jaime, cuando están explicando la semilla de mostaza, el campo, dicen que es tal cosa. ¿Sí? Entonces dicen, a ver, en Mateo dice el campo, dicen ellos. En Marcos habla de tierra, entonces, ¿es tierra o es campo? Y en el texto de Lucas dicen que es huerto. Y se meten unos enredos impresionantes, enredos impresionantes. Ahora, dicen que es la semilla sembrada, y explican que es la semilla sembrada, y luego explican lo que es el árbol grande, y luego predican quiénes son los pájaros que anidan, y luego dicen que son las ramas, y se pierden completamente. Yo esa información no se la voy a dar, porque de alguna manera pienso yo que eso es muy extenso,
y una reunión como esta es que solamente un tiempo muy medido nos jugar en el lugar, la lista de todos esos teólogos y esas organizaciones que hacen eso. Les voy a dar un ejemplo. A ver, Mario, lo voy a poner a usted. Según la explicación de la primera historia, que son los pájaros o las aves. A ver, ahí. Edgar. Michael. ¿Me lo puede mostrar por el texto? ¿Qué son los pájaros? Las aves, ¿qué son? Para darle un ejemplo, una mala interpretación, ¿verdad? Si usted me contesta, me debe dar el texto. Si no, no me contesta. Un ejemplo de qué son las aves del cielo. Así usted me conteste correctamente, me debe mostrar el texto. Porque así es que se hacen las falsas doctrinas. Solo lo dice en tal parte, y va a buscar y no lo encuentra. Ya, lo tienen. Ahora, ¿cuál texto? Eso es lo que quiere, eso, ¿verdad? Cuando alguno oye la palabra de fe y la entiende, viene el malo y arrebata lo que yo sembraba en su corazón. Y que según eso, esos son, ¿quién? ¿A qué se refiere? Sí. Mateo 13, 4 lee. Mateo 13, 4, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y según esos, ¿quiénes son las aves? Y según eso dice, viene el malo y arrebata lo que yo. ¿Quiénes son las aves? El malo. El malo, el maligno, ¿listo? Listo ya. Esa verdad hay que mantenerla. Siempre que enseñes, no puedes llevar una historia. Entonces, lo tienes ahí. Ahora, mire para que usted se dé cuenta lo pernicioso que es el hombre. Yo le pregunto a una persona, lee el versículo 32 de Mateo 13. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Según eso, la segunda historia, ¿qué son esas aves? Sí. Entonces yo digo así y ustedes quedan todos fríos y no dicen nada. Las aves que se montan en el árbol son los hijos de Dios. Ahí estoy interpretando las aves como si fueran ¿qué? Como si fueran ¿qué? Los creyentes. ¿Y Jesús qué dijo que eran las aves? Entonces, si yo enseño que las aves que estaban en el coco o en el árbol son los creyentes, entonces estoy anulando la enseñanza en Mateo 13, 4 y 13, 19, que dice que las aves son los malignos. ¿Sí ven? Qué fácil uno puede decir algo y después cuando lo va a interpretar dice otra cosa. Entonces digo Jesús, es que Jesús está sentado aquí. Corpóreamente, él está aquí, pero espiritualmente está corpóreamente está. Hermano, mire el árbol que puso tan grande en Mateo 13, 32, y uno todo eufórico, pues como quien dice, me están comiendo carreta y todos aquí se la traen aquí no se dan ni cuenta. Entonces, hermano, escuché bien, y ese árbol creció, tan creció que ahí se montaron muchos hermanos en Cristo Jesús. Y Jesús me mira y me dice, solito me dice, eso no es así. Y entonces yo asustado, espera un momentico, me arremó a Jesús y le digo, Jesús, ¿qué fue lo que dice? Hombre, no ha leído que en mi historia anterior, en mi primera historia, las aves eran ¿quién? El maligno. Ya, ay Señor, no había caído en cuenta, estudia más bien, está corriendo.
Entonces, ¿quiénes estaban, Adrián, en ese árbol? Y así le podría decir una cantidad de cosas que la gente dice que la semilla sembrada es esto, que el campo es esto, que el árbol grande es esto, que los pájaros son esto y que las ramas son esto. Entonces, como el texto no está explicado por Jesús, entonces uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que una historia da una verdad, Adriana, y esa verdad no es anulada por otra historia, porque no se hace nada, no se hace nada. Entonces, hemos hecho ¿qué? Un buen ejemplo. Un buen ejemplo es que dicha interpretación, que Jesús dice que son las aves del cielo, puede ser contradecido por otra persona, ¿en otra qué? En otra parábola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se explican las aves del cielo en la parábola de Mateo 13 y Mateo 13, 19, 4 y 19? Ya lo dijo Paola y nos leyó el texto. Es el malo, el maligno, Satanás que arrebata la sombra. Entonces, usted y yo terminamos por explicar que las aves del cielo son unos angelitos. ¿Cómo le parece? No, los ángeles que estaban en el árbol eran unos angelitos. Angelitos, está muy equivocado, eran los creyentes. Luego, ¿qué esto implica, Edgar? Implica que quienes se atreven a explicar las escrituras sin tener la explicación del texto leído, han de hacer un gran esfuerzo. ¿Por qué? Por trazar ¿qué? Bien la verdad. Pues si en el texto no está explicado, entonces uno tiene la obligación de tener ¿qué? Cuidado. Este es el caso del ejemplo que les di ahora, ¿sí? Al explicarlo, esa explicación de la historia del grano de mostaza, explicado de esa manera, anula la explicación de Jesús. Sí, la anula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que la explicación que nosotros debemos de tener en cuenta es que una verdad dicha por Jesús se mantiene esa verdad en cualquier otra en cualquier otra historia. Estoy diciendo porque yo, si me da tiempo, espero que sí, les voy a explicar qué es el significado de ese texto, por supuesto. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? A que la explicación del grano de mostaza y después la explicación de la levadura no puede desmentirse ni desmentir que la verdad que se expuso en otra de las parábolas. Si una persona anula la explicación de las parábolas anteriores, eso es una mala interpretación, porque no las está enriqueciendo ahí, sino que las está anulando. Escuche algo que debe saber. Así es que funciona en la Biblia. Los profetas, cuando profetizaban, ellos tenían cuidado que su profecía allí no anulara la profecía de Dios. Por ejemplo, digamos que estamos en el Antiguo Testamento y tenemos un profeta y otro profeta, y yo soy profeta, ¿cierto? Entonces yo soy profeta. Entonces yo traigo una palabra de parte de Dios y esa palabra de parte de Dios no puede anular la profecía de Miguel, ¿sí o yo? Pero cuando Miguel profetiza no puede anular mi profecía ni la de Michael. Cuando Michael profetiza no puede anular la profecía de Miguel ni la profecía mía. Hasta ahí están entendiendo. Amén. Cuando Marlon da una profecía no puede anular lo que dijo Michael, el profeta, lo que dijo Miguel, el profeta, ni Fabio, el profeta. Y cuando Jaime profetiza,
ahí me tiene que tener cuidado que lo que él profetiza no vaya a anular lo que dije yo, lo que dijo el profeta Miguel, lo que dijo el profeta Michael, lo que dijo el profeta. ¿Sabe qué es? Por eso es que usted tiene que tener en cuenta los pactos. ¿Cuáles son los pactos? El pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David y el pacto de Cristo. Si usted escucha a un profeta nunca anula el pacto de Adán. Y un profeta no va a anular el pacto de Noé. Y un profeta no va a anular los pactos anteriores. Y no va a anular el pacto mosaico. Y no va a anular el pacto David. Y no va a anular el pacto de Cristo. Tenían cuidado. Porque ¿cómo sería eso, Miguel? Que hay una palabra profética y se dice lo contrario de lo que está en Adán. Y un pacto, y lo que está contrario en quién, en Noé, y así sucesivamente. Por eso en la historia, en la Biblia, que hay un nuevo. Por eso uno se pregunta en las religiones, Mario, ¿cómo es que en las religiones enseñan que el que perdona pecados es Jesús? Y después dicen que el que perdona pecados es el hombre. No. Dicen que uno debe adorar a Jesús y adorarlo porque Él le ayuda. Y después dicen que la señora tal hay que adorarla y que nos ayude. Entonces, ¿cuál es pues? Entonces, que la religión, ¿sabe qué hace, Jaime? Anula un precepto de ellos con otro precepto, con otro precepto y con otro precepto. Entonces ya hasta aquí tenemos entonces entendido que como nuestra explicación, hermana Gloria, debemos de tener en cuenta que lo que yo diga no anule no anule la historia anterior. ¿Por qué? Porque si hemos entendido Jesús que dijo en Mateo 3:11, claro lo que dijo Jesús en Mateo 3:11. 13:11. 3. Sí, hermano, 13:11, que estamos en el texto de Mateo 3:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de a los discípulos, sí. Mas a ellos no les es dado. Bien. El otro principio es, cuando lees una parábola, siempre tienes que encontrar algo inusual que ocurre. Ahora, ¿está entendiendo? Más o menos, a ver. Siempre que leas una parábola, en este caso el primero 32, debes de ver que ahí hay algo inusual, que no ocurre, pero ocurre. Porque si no, no es la historia de parábola. ¿Ahí sí lo entendió? Bien. Entonces, por favor, Paola, mira el texto y dime qué es lo inusual. Miguel, mira el texto y qué es lo inusual. Laura, mira el texto y qué es lo inusual. Espere, vamos por partecitas. Primero, le pedía a Paola. Paola, sí, pasa, no hay ningún problema. Pues que si no es tan pequeña, llega a crecer más grande que todo. Casi que la coge. A ver, Miguel. Sí, yo iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo. Laura. Lo mismo. Escuche. Por eso dije que aunque Jesús expone particularmente la palabra, debemos de entender que lo que Él está diciendo, ¿qué fue lo que le pregunté, Paola? Lo inusual. Y si usted lee una parábola y no le encuentra lo inusual, es mejor que no siga estudiando la parábola, porque no la va a entender ni la va a saber explicar. ¿Qué es lo inusual? Lo inusual en el texto es que en la historia, de acuerdo al texto, es que un grano de mostaza no llega a ser un árbol tan grande. Es inusual, muy raro. Entonces,
Eso tienes que mirarlo, pero lo miras por el texto. Ahora, es que lo que conocemos como grano de mostaza en el texto no se convierte en un gran árbol. Y el grano de mostaza inusualmente se convirtió, Adriana, ¿en qué? En un gran árbol. Entonces uno investiga y como mi hermano, esta palabra Maru no se le olvida, cada kilo, H-A-R-D-A-H. ¿Qué dices? Aquí en el texto, el grano de mostaza se refiere a una familia del grano de mostaza que es la cardá, termina en H, ¿cierto? Ya lo vi, cardá. Que este es un término tomado del término investigado, por supuesto, en especialistas en el idioma, es para referirse a la mostaza, ¿sí? Debido a lo diminuto que es un grano, y el árbol al que Jesús se hacía referencia, ese árbol nunca llegaría a ser un grande árbol. Entonces ya, por esto, usted ya puede ir entendiendo a qué se refiere que el misterio de la enseñanza de Jesús. Ya lo tienen, ¿no? ¿Alguien quiere atreverse? Porque eso es lo bonito del Espíritu Santo. No sé, Solecito, ¿usted sabe qué mostaza? Pues en la vida práctica, no hablemos de árbol ni nada. Exacto. Sí. Se lo echan ahí me cuida mucho en su salud. Digo, por favor, si pueden tener frijolitos, que a mí me gusta mucho. Pero si usted pues no quiere dar el frijolito, le recomiendo una hamburguesa. Y la hamburguesa trae mostaza. Es que la semilla tiene un sabor como picantito. Pero eso lo arreglan solo. Usted sabe arreglar, hay gente que arregla mostaza y muestra sus mejores sabores solo cuando uno machacara la mostaza. Es muy agradable y le gusta mucho a los pajaritos. ¿Algunos de ustedes tienen pajaritos? A ellos les encanta el grano de mostaza. Y a ellos les gusta donde está esa planta, Paola, porque es una manera como ellos se refugian los pajaritos y como ellos que saborean ese picante. Entonces usted que se da cuenta que es lo inusual de qué? De la historia, ¿cierto? Lo inusual de la historia. Por ejemplo, si usted lee Gloria una historia, usted busca lo que es qué? Inusual. ¿Está entendiendo la obra? Ustedes lo están entendiendo. Entonces uno lee el señor que tiene 92 años, se casó con una señora de 110 y tuvieron una hermosa bebé. Es lo que es muy normal, inusual. Y decir que un grano de mostaza se volvió un árbol grande, eso es inusual. Pero es que Jesús es el sabio, es para enseñar algo. Dije, a ver, y ahí voy a ver, alguien me puede decir, vamos por dónde va la cosa. A ver, Solecito. Pastor, él está comparando este inusual árbol con el reino de los cielos. Entonces, Que así es la estructura de la iglesia, del reino de los cielos. Sí. Entonces, pastor, el reino de los cielos es de una manera inusual, el solo hecho de que haya llegado a nosotros es inusual, porque yo nunca hubiera pensado en recibirme este historia. Muy bien. Usted tiene ojos que me vio el mensaje. Es que eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya lo están entendiendo, diga. Algo espectacular. ¿Cómo? Algo espectacular.
Sí, exactamente. Lo que ocurre en esta parábola es que hay algo que Dios hace, algo que es inusual. Es inusual. Casi que se puede creer que yo pueda cerrar aquí, ¿cierto? Y terminar. Y ya saben cuál es qué. Ya saben cuál es la historia y saben cuál es qué. Cuál es la verdad. Entonces las historias de Jesús presentan inusuales cuyos, escuche bien, hacen que la historia sea ¿qué? Atractiva. Eso lo atrae a uno. Señor de 92 años, sale en el periódico El Tiempo, se casó con señora de 110 y tuvieron un hermoso bebé. ¿A ustedes de eso? ¿Sí o no? Porque lo que lo atrapa, lo atrae. Entonces, en la antigüedad, en los días de Jesús, se decía, había una semilla tan pequeña que se volvió una grande hortaliza, dice el texto, y un árbol que grande, que usted, tenemos lo que lo atrae, o sea, la capacidad de narrativa que tenía Jesús. Y eso es para atraparte en una verdad en tu vida. Una verdad. Solecito le faltó decir, es como la palabra clave, pero más o menos es así. ¿Alguien se atreve a decirle por parte de Solecito? Mire, la verdad. Entonces el mensaje del reino de los cielos es pequeño, pero se convierte en las personas en todo en la vida, en las personas que lo creen. Si ven que hay una similitud en la interpretación de ustedes, ¿sí? En la interpretación de ustedes. Cuando estamos diciendo que las historias tienen una verdad, uno debe saber que esa verdad no puede ¿qué dijimos, Marlon? No puede anularla. Vamos a abrir este texto. Y cuando lo lea dice, claro, dice así, es bonito. Esa realidad soy yo. Ay, no, yo no entiendo. Pero para eso estamos estudiando. Escuchen. Pero no se la aplique a nadie, aplíquela para usted mismo, para usted mismo. Y está, léelo. Usted no tiene que buscar Marcos 6. Usted no tiene que buscar al hermano, pues si lo busca no hay problema. Pero el hermano es el encargado de leerlo. Marcos capítulo 6. Y apenas leamos este texto, dice, claro, ahí está, Marcos 6. Marcos 6. Pues que no me encuentro aquí. Corrijo, Marcos 4, me equivoqué, pero lo voy a arreglar aquí. Lee Marcos 4, por favor. Corrijo, como nos hemos pecado, pero si no es con disculpas por ese error. ¿Qué dice Marcos 6, 26? Vea que aquí está prácticamente explicado. No lo explicó Jesús en ese momento. Pero en otra ocasión lo explicó, y eso es lo que hay que buscar. Lee. Decía además, así es el reino de Dios. Entonces mire que está hablando de lo mismo, ¿cierto, Marlon? Del reino de Dios, diga. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Porque el suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega al regarlo. Sí, Dios. Bueno, no lo entendió. Otro texto, otra verdad, nos ayuda a nosotros a entender, ¿cierto? Y si usted lee, subraya la palabra. En el versículo 27, crece sin saber que él sepa cómo. ¿Sí oye mal? Crece la semillita sin que él sepa cómo.
Porque el versículo 27 dice que la semilla brota, la semilla crece sin que la persona que sepa. ¿Se está oyendo eso? Y dice que es primero, verso 28, ¿qué es primero? Es decir, llevar la tierra. Primero es que hierba. Segundo, espiga. tercero, Grano lleno en la espiga. y cuarto, El fruto está maduro. y quinto. Llega la hoz, porque llega la siega. Ya, me hablé con mi hermano. Ah, no sé si será eso, usted tiene que aguantar. Sí, tiene que aguantar. Y porque llega un momento en que ya uno se come la fruta, ¿cierto? Porque era la otra. O sea que cuando usted tira la semillita el otro día está comiendo fruta. El fruto. No, el término, hay en el 28 en la palabra, en gramática es muy hermosa. Después, usted se entrega a Jesús. Usted y yo cuando nos entregamos a Jesús, no nos daban un centavo de la vida que llevamos ahí. Y empezó el Señor a qué? A darnos qué. Darnos qué. Crecimiento. Sin saber cómo se fue dando eso. ¿Sí entienden ustedes, hermano? ¿Cierto? Y por eso el texto dice, hermana Gloria, primero es hierba, dime. Yo iba a decir algo sobre el texto, que es la semilla de mostaza, parece algo muy pequeñito, cuando de pronto estamos apenas conociendo a Jesús, cuando vamos creciendo con Él, madurando, se convierte en lo más extraordinario y en lo más importante, así se llama Dios. Exactamente. ¿Se oyó